Bien, confírmeme que se ve la pantalla. Profe, Sí, la quedó. que Sí, se ve. profe. Sí se ve, profe. Se ve Perfecto. perfectamente. Sí. Perfecto, pues continuamos. Les decía que las plaquetas son esas que se encargan de la coagulación sanguínea. Entonces, esa coagulación o esa aglutinación de plaquetas es lo que en algunas ocasiones produce trombos y estos a su vez un infarto. ¿Qué es un trombo? No es más que la aglutinación, o que se entienda mejor, cuando se juntan varias plaquetas, ¿verdad? Forman un trombo, o sea, forman un coágulo y no permiten que la sangre fluya de manera adecuada. Y por eso es que a algunas personas ya hay que darles antiagregantes plaquetarios para evitar que las plaquetas se aglutinen porque no están haciendo su función de manera adecuada. Lo mismo que sucede cuando una gente tiene dengue, que le dicen a los padres o a la persona le dicen, no le pueden dejar bajar la plaqueta porque le va a dar una hemorragia. Como las plaquetas, su función es evitar que usted se dé sangre, ¿verdad? No, porque no permite que la sangre sea totalmente fluida. Cuando una persona tiene dengue y el conteo de plaquetas baja mucho, por eso es que se corre el riesgo de que una persona le dé un derrame. ¿Entender? ¿No se entendió? Sí, profe, Sí, perfecto. sí, Profe. Sí, todo Perfecto. claro, profe. Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver algunas enfermedades que se producen en ese sistema. Lo primero es, vamos a hablar sobre una arritmia. Una arritmia no es más que la anomalía en las veces que el corazón late, o sea, una anomalía en el ritmo cardíaco. Como referencia, un corazón de un adulto normal late entre 70 y 100 veces por minuto. O sea, esa es entre 70 y 100 veces por minuto es lo que late un corazón de un adulto normal. Cuando hablamos de una arritmia, no estamos diciendo que está latiendo más o que está latiendo menos. Estamos diciendo que el corazón está latiendo de manera irregular, que puede ser más, que puede ser menos, o que puede ser una combinación de que en algún momento está latiendo más o en algún momento está latiendo menos. Ahora bien, cuando una persona, su corazón late por encima de 100 latidos por minuto, estamos hablando de una taquicardia. Taquicardia, por encima de 100 latidos por minuto. Y cuando el corazón de una persona está latiendo por debajo de 70, estamos hablando de una bradicardia. Taquicardia por encima de 100, bradicardia por debajo de 70. Dice Rosinel que se escucha mal. Confirmen los demás, por favor. A mí se me escucha bien. Yo lo le estoy escucho escuchando bien. bien. Yo A mí se también. me escucho escucha bien. entrecortado en ciertos Yo momentos. le estoy escuchando perfectamente, profe. Ok, Yo la estoy escuchando bien, profe. muy bien. Esos internet a veces le hacen la jugada a uno. Como les decía, las arritmias son una anomalía. Pueden ser más, pueden ser menos, pero existe la probabilidad. Entonces, aparte de las arritmias, otra de las enfermedades que son muy comunes del sistema cardiovascular y que es muy conocida por ustedes, por todos, es el tema de la hipertensión o presión arterial alta. ¿Qué es la hipertensión? Vamos a volver a esta imagen. Si tomamos como punto de referencia que este es un vaso sanguíneo, a medida que la sangre va pasando por ahí, por dentro del vaso, va ejerciendo una fuerza, va ejerciendo una presión. Eso es como que usted tiene un tubo de agua en la casa, y la presión que va ejerciendo el agua, según va pasando por el tubo, esa es la presión del agua. En nuestro caso, que estamos hablando de presión arterial, es la presión que ejerce la sangre a medida que pasa por una arteria. Muy bien. Partiendo de ahí, la presión arterial normal de una persona está entre 120, 120, 80 milímetros de mercurio. Eso es lo normal.
Ahora bien, cuando una persona, su presión arterial supera esos valores, entiéndase que está en 140/80, 150/90, 160, en veces recurrentes, digo recurrente porque puede ser que por algún evento a usted se le suba la presión un día, porque está muy estresado, porque no durmió bien, porque tiene mucho cansancio, se le puede subir la presión un día. Ahora, si en varias tomas de presión recurrentes usted tiene los niveles de presión arterial por encima de lo normal, pues es muy probable que usted lo diagnostiquen como hipertenso o con presión arterial alta. La presión arterial alta es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que no se cura. Ahora bien, usted puede tener una vida normal con hipertensión si lleva las medidas adecuadas. Hay una hipertensión que se llama hipertensión gestacional, que es la que se da en mujeres embarazadas. O sea, el embarazo le produce a las mujeres que se les suba la presión. No le pasa a todas, pero es un factor de riesgo. Una mujer que tiene hipertensión gestacional, probablemente luego que pase el embarazo, a los pocos meses, su presión de manera normal y no requiere seguirse medicando. Entonces, en ese caso, sí podemos decir que la presión puede regularse. Sin embargo, luego que la persona es diagnosticada como hipertensa, es difícil que deje de serlo. ¿Cuáles son las causas de una hipertensión? Lo primero que tenemos que saber es que hay un factor hereditario que lo crea o lo hace usted propenso de sufrir presión arterial alta. No es palabra de rey, como dicen. O sea, no significa que si en su familia hay hipertensión, necesariamente usted va a ser hipertenso. Si su mamá es hipertensa, obligatoriamente usted va a ser hipertenso. No, no es así. Ahora es un factor de riesgo. O sea, ya tú estás propenso a poder desarrollar la enfermedad porque ya en tu familia hay hipertensión. Eso es lo primero. Segundo, hay factores como la obesidad, el alcohol de manera indiscriminada, el tabaquismo, tanto fumadores pasivos como fumadores activos, puede ser un factor de riesgo. El uso elevado de sal, por ejemplo, al cocinar, una vida sedentaria, o sea, gente que no hace nada de ejercicio. Estas son factores de riesgos, cosas que te hacen a ti propensa a poder desarrollar una hipertensión arterial. También hay otras cosas como el envejecimiento que puede producir hipertensión porque el vaso se va envejeciendo igual que todo lo demás, pero hay factores como los que ya les mencioné que nos hacen a nosotros más propensos a desarrollar una hipertensión. ¿Se entiende esta enfermedad? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Veo a Elizabeth con la mano levantada. Profe, por ejemplo, durante mi embarazo, la presión mía era baja, y después del embarazo todavía se me baja cada rato la presión. Entonces, ¿por qué surge eso? Porque, ajá, usted no está dando la explicación de que la presión cuando está alta también puede ser hereditario y así sucesivamente. Pero en mi caso, ¿Cuánto tú tienes que diste a luz? 1 año y 1 semana. Perfecto. El embarazo es un factor de riesgo para todas las enfermedades. O sea, cuando una mujer está embarazada puede, no sé si ustedes han visto que hay mujeres que pasan, por ejemplo, los 9 meses con un dolor de muela o haciendo todos los malestares del mundo, porque el embarazo es un factor de riesgo. Entonces, cuando una mujer desarrolla alguna enfermedad o alguna situación de salud durante el embarazo, también corre el riesgo de que se quede con la patología. Por eso yo le decía de la hipertensión gestacional, que está la probabilidad de que cuando salga del embarazo ya no sea hipertensa, pero también está la probabilidad de que se quede siendo hipertensa la persona, porque el cuerpo no vuelva a regular de manera adecuada.
Es posible que eso sea lo que esté pasando contigo, que tú desarrollaste esa situación de que la presión se te bajara durante el embarazo y todavía tu cuerpo está regulando. Tienes también que identificar, Elizabeth, más adelante, si hay algún factor que te puede provocar que se te baje la presión. Qué sé yo, como que tú andes a veces con mucha prisa o que no duermas bien o que no te alimente bien. Identificar si se te baja la presión en algunos momentos específicos o bajo alguna situación específica. Sí, fui donde un médico, o sea, donde Sire fui. Ah, Hace excelente. día. Pero los resultados no me han salido todavía, uno que me mandó a hacer en general. Okay. Vamos a ver. Y el estrés siempre está, profe, usted sabe. Esa es la enfermedad del siglo. Muy bien. Pues otra enfermedad, vamos a ver, es el accidente cerebrovascular o ACV. Vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular, pero es importante que ustedes sepan que lo que sucede en el accidente cerebrovascular es lo mismo que sucede cuando a una gente le da un infarto de miocardio, un infarto pulmonar, porque lo que pasa es lo mismo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En dónde es que sucede. En definición, un accidente cerebrovascular es de cuando el flujo de sangre que va hacia el cerebro se detiene porque hay un trombo, porque hay una obstrucción, por lo que sea. Por ejemplo, si el flujo de sangre que se detiene fuera el que va a la arteria que va directamente al miocardio, estaríamos hablando de un infarto al miocardio. Sucedió lo mismo, se detuvo el flujo de sangre. Ahora, la diferencia está en el lugar donde se produjo y por eso tienen nombres diferentes. La situación que se da es la misma, sin embargo, en el lugar donde se da es diferente y por consiguiente se llama de forma diferente. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Excelente. Entonces, dependiendo de donde sea, pues así así se va a llamar. Un accidente cerebrovascular o un infarto en sentido general se puede dar por dos cosas. Primero, por lo que le dije, porque hay una obstrucción porque hay un coágulo de sangre, un coágulo que ya les expliqué que se forma a través de las plaquetas, pero también puede haber una obstrucción porque hay una placa que está entaponando la plaqueta, que está entaponando esa arteria. ¿De qué se forma esa placa? Pues de colesterol, de grasas. De las grasas, a medida que van pasando el colesterol, a medida que va pasando por la arteria, se puede ir quedando adherida. Entonces, si se va quedando adherida y se queda mucha placa adherida a la arteria, se forma un entaponamiento y este entaponamiento obviamente va a impedir que la sangre fluya de manera adecuada y también ahí se va a producir un infarto. Bien. Hay otras enfermedades que se dan en el sistema cardiovascular que también la tienen en la plataforma, en el material que les subí para que lo puedan seguir viendo. ¿Alguna pregunta sobre el sistema cardiovascular, enfermedades y función? ¿O podemos seguir con la siguiente? Tengo la mano levantada de, a ver, Gladys. Profe, Sí. entonces ahí cuando usted está hablando de las arterias que se tapan, es ahí que cuando al paciente le hacen el procedimiento de, ¿cómo se llama? Esto se me fue. Cateterismo. Exactamente, cateterismo. Todo va a depender de la situación del paciente. Pero sí, en esos casos es cuando también se recurre a hacer cateterismos para poder eliminar esa obstrucción que existe. No toda la gente que le da un infarto hay que hacerle un cateterismo.
porque hay otras opciones que se pueden hacer con el paciente, pero sí, ahí es que se utiliza. Elizabeth, ¿tú levantaste tu mano ahora o era de hace un ratito? Profe, repítame, por favor. Que vi tu mano, Espérese que... Ah, no, no, no. eran Está de- bien. Que repita cuál es Elizabeth, porque yo creo que vemos. eh, déjame ver cuál es la que me salió aquí. Elizabeth 02. Ah, no, profe, yo estoy escuchando el tema. Ah, Oh, vamos. perfecto. Entonces, si está todo claro del sistema cardiovascular, vamos a hablar un poquito del aparato urinario, su función y también enfermedades. Y con este aparato vamos a concluir nuestra sesión de hoy. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la función del aparato urinario? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese aparato? Maricel. ¿Qué función hace? Bueno, profe, para mí es el que expulsa todas las toxinas del cuerpo mediante la orina. Muy bien, ¿alguien más? Dice usuario de Zoom, no me dice el nombre. Bueno, quien acaba de levantar la mano ahora mismo soy yo, María Cristina. Voy a tener que revisar por qué siempre dice ese usuario de Zoom. Sí, porque no me sale el nombre. Ay. Bueno, mis disculpas, maestra. Bueno, el aparato urinario filtra desechos y líquidos adicionales en la sangre que tenemos, en los cuales los problemas del tracto urinario incluyen la insuficiencia renal, las infecciones del tracto urinario, por ejemplo, los cálculos renales, sí, como tal, el agravamiento de la próstata en los hombres, por ejemplo, y los problemas del control de la vejiga, por ejemplo, profe. Ok. Aldonza. Vi tu mano levantada, Aldonza. Sí, profe, quería decir que yo entiendo que el aparato urinario es el conjunto de órganos encargados de producir y almacenamiento y expulsión de la orina. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a conjugar entonces lo que ustedes han dicho, las tres opiniones que ustedes han dado, que están excelentes. El aparato urinario, tal cual ustedes dicen, es el que se encarga de, junto al riñón, junto al hígado, junto a los pulmones, de mantener nuestro cuerpo en homeostasis. La homeostasis no es más que el equilibrio. ¿Y cómo el aparato urinario mantiene el equilibrio de nuestro cuerpo? Pues eliminando a través de la orina ciertos desechos que se producen en el metabolismo celular. Entonces, se eliminan estas toxinas, también se eliminan sales, se eliminan algunos electrolitos y elementos para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo hace el aparato urinario esta función? Pues gracias a los órganos que lo componen. Lo primero que tenemos que saber es que el aparato urinario está compuesto de 2 riñones, 2 uréteres, una uretra y una vejiga. 2 riñones, 2 uréteres, una uretra y una vejiga. En los riñones, que es donde se produce la orina,
Los riñones se encargan de producir la orina. Esta orina que a través de los uréteres, que son estos dos conductos que vemos que están aquí, uréteres, a través de esos uréteres, la orina pasa del riñón a la vejiga. En la vejiga, que es donde se almacena la orina. Es como si fuera el vasito, donde va cayendo la orina desde el riñón a través de los uréteres. Entonces, cuando esa vejiga ya está llena, a través de la uretra se elimina la orina. Entonces, ¿cómo no se sale la orina de la vejiga hasta no estar llena? Si se fijan aquí, dice que nosotros tenemos algo que se llama esfínter. Donde termina la vejiga, hay como un anillito que se llama esfínter. Tenemos esfínteres en diferentes partes del cuerpo. Pero para hacer referencia, aquí en la vejiga hay un esfínter que es como un anillo, que se mantiene cerrado hasta que la vejiga se llena para ser eliminada, para ser eliminado la orina a través de la uretra. Entonces, el esfínter, su función es como mantener la vejiga cerrada para que no haya micciones involuntarias, o sea, para que no se salga la orina de manera involuntaria, porque el orinar es una de las cosas que nosotros hacemos de manera voluntaria. O sea, no es que el cuerpo solo va a orinar, sino que usted controla esa parte de su cuerpo. Y para eso está el esfínter. Como cultura general o como para conocimiento, es bueno que sepamos que la uretra de la mujer es más corta que la uretra del hombre. ¿Por qué? Porque la uretra del hombre pasa a través de todo el pene. Sin embargo, la uretra de la mujer no. Si bien es cierto que las mujeres tienen los dos orificios, tiene el conducto vaginal y luego también tiene la uretra, que es por donde se elimina la orina. ¿Se entiende cómo funciona esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Excelente. Sí, Entonces profe. vamos a ver algunas enfermedades que se dan en este aparato. La primera es cistitis. ¿Cómo conocemos los dominicanos la cistitis? ¿Quién sabe? Orina. Mal de orina, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero realmente su nombre es cistitis. Para que vayan teniendo una idea, las terminaciones itis, o sea, todas las enfermedades que ustedes vean por ahí, cuya terminación es itis, ITIS, nos habla de inflamación, como bronquitis, inflamación de los bronquios, amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Entonces, cistitis no es más que la inflamación de la vejiga. La inflamación de la vejiga. Y esta inflamación puede ser causada por una bacteria. Aparte de llamarse cistitis, también se llama infección urinaria. Hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una cistitis? Pues esa necesidad imperiosa de hacer pipí. O sea, que la gente dice, yo voy al baño, hago quiero hacer pipí, pero lo que salen son gotitas. Estoy constantemente queriendo ir al baño, hacer pipí y no tengo nada. Esa sensación es uno de los síntomas de la cistitis. También la sensación de que arde, que pica cuando se hace pipí. Una molestia pélvica, algunas mujeres la relacionan con un dolor como si fuera un dolor ovárico, pero realmente no es un dolor en los ovarios, es un propio de la inflamación de la vejiga. Algunas personas también presentan sensación de presión abdominal o alguna inflamación abdominal. En algunos casos no tan comunes, sino ya en casos crónicos, puede presentar hematuria. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. No toda la gente que tiene una cistitis, que tiene una inflamación de la vejiga va a tener una hematuria, pero en casos crónicos sí se puede dar que la persona tenga esta presencia de sangre en la orina. ¿Cómo el médico determina que hay una cistitis? Bueno,
Bueno, se pueden hacer varias cosas. Primero se puede hacer un análisis de orina para identificar si hay presencia de alguna bacteria o si hay presencia de sangre. En casos crónicos, como por ejemplo personas que ya son reincidentes en una cistitis, que ya hay presencia de sangre en la orina, pues se puede recurrir también a una citoscopía, que no es más que cuando el médico inserta un citoscopio, que es un tubito pequeño, como el que le ponen a la gente para hacerle una endoscopía y demás, en la vejiga, a través obviamente de la uretra, que vimos anteriormente que quien conecta la vejiga se conecta a la uretra para identificar si hay alguna inflamación o si hay alguna otra presencia de alguna otra cosa dentro de la vejiga. En sentido general, con un análisis de orina, con un urianálisis, es suficiente para que el médico pueda diagnosticar una cistitis. También tomando como punto de partida los signos y síntomas que está padeciendo nuestro paciente. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Otra enfermedad que es muy común, que se da en el aparato urinario, es la litiasis renal. ¿Cómo la llamamos los dominicanos? Los riñones, Piedra en el riñón. Piedra en el riñón. Lo que pasa es que ahora usted va a ser visitadora médica y debe utilizar cuadra. Tenemos que manejar esos términos. Exacto, ya usted no va a decir más de orina, usted va a decir cistitis, ni va a decir piedra en el riñón, sino que va a hablar de una litiasis. Entonces, la litiasis renal también se puede conocer como urolitiasis, como nefrolitiasis. No es más que la presencia de cálculos de piedras en el interior del riñón. Estos cálculos se producen, por ejemplo, de los mismos componentes que tiene la orina, como sales, que por alguna razón no son eliminadas de manera adecuada a través de la orina. Entonces, ¿qué hacen? Que estas se van adhiriendo a las paredes del riñón y se van solidificando y se van quedando fragmentos. Por eso es que vemos que hay piedrecitas que son grandes, hay piedrecitas que son más pequeñas, y todo va a depender de la acumulación de los cálculos o de los fragmentos que se van quedando en ese riñón. Muchas personas tienen una litiasis renal y ni siquiera se enteran, porque la piedra es súper pequeña, no está produciendo ninguna molestia aparente. Sin embargo, en alguna situación o por alguna otra razón deben ir al médico y bueno, se identifica que está esa litiasis. No siempre da síntomas. Los síntomas generales de una litiasis renal va a depender del tamaño y de la localización del cálculo de la piedra. Sin embargo, dentro de los síntomas más comunes tenemos el dolor en la espalda baja, también náuseas, vómitos, alguna persona presenta sudoración, sobre todo cuando los cálculos empiezan también a moverse o cuando están obstaculizando el tránsito de la orina, porque como en muchas ocasiones lo que pasa es que la piedra obstaculiza que la orina pueda llegar a la vejiga de manera adecuada, entonces esto produce mucho dolor. Bien, para el médico diagnosticar las urolitiasis se hacen algunas analíticas, incluyendo los uroanálisis. También se practican algunas sonografías y tomografías en algunos de los casos para poder identificar la localización específica de este para tomar las medidas adecuadas para su eliminación. ¿Alguna pregunta o aporte sobre la litiasis renal? No, profe, todo muy claro. Bien, la última enfermedad que vamos a hablar
aparato urinario es la uretritis. Utilizando como referencia a lo que yo les dije ahorita de la terminación itis, ¿qué sería una uretritis? Una inflamación en la Profe, uretra. Exacto. Una inflamación en la uretra. Laura. Una inflamación de la uretra. Muy bien. Por lo regular, una uretritis se produce porque hay presencia de una bacteria o de un virus en la uretra. Virus como la Escherichia coli, como la calamidia, como la gonorrea. La uretritis es una de las enfermedades del aparato urinario que puede ser de transmisión sexual. O sea, usted puede padecer una uretritis o contagiarse de una uretritis por su pareja, ¿verdad? Porque si se puede producir por una clamidia, entonces por una gonorrea y demás, pues es una enfermedad de transmisión sexual. Para identificar que hay una uretritis, lo primero es que el médico se va a basar en signos y síntomas. También se van a hacer algunas pruebas de laboratorio, para identificar la presencia de la bacteria o el agente causal de esta enfermedad. También el médico va a hacer exploraciones de la persona y se pueden identificar también bajo el microscopio los fluidos corporales de la persona para identificar también la presencia de alguna bacteria. Básicamente, como la uretritis está causada por una bacteria, pues hay que recurrir tanto a antibioterapia para eliminar la bacteria, a otras sustancias, a otros medicamentos para ir tratando los síntomas, los signos que puede producir esta uretritis. Profe, Señorita. Gladys, para eso, yo analizando, para eso es que se le manda a hacer un ejemplo, como estamos hablando del sistema urinario, para eso se le manda a hacer un ejemplo, un cultivo, para determinar el... No necesariamente se hace un cultivo. Es muy probable que con un análisis de orina común se pueda identificar el agente causal. Los cultivos por lo regular se hacen cuando, por ejemplo, se hace un análisis de orina al paciente y no se identifica de una vez o no se puede ver tan fácil la presencia de algún microorganismo, pero hay sospechas. Entonces los médicos mandan a hacer un cultivo, que es un análisis más profundo de la orina, o sea, más prolongado. Arelis, ¿tiene alguna pregunta? No, maestra. Ah, Clara de perfecto. todo. Perfecto, que vi tu micrófono abierto. Bien, pues esta semana en la plataforma tienen 2 actividades, tienen un cuestionario y tienen un foro. Solamente tienen eso esta semana. Pero como les dije de inicio, es muy, muy importante que le dediquen tiempo, porque ya vi en lo que hemos visto esta noche que tenemos mucho material. Es muy interesante, pero es mucho material. Entonces, importantísimo que ustedes le dediquen el tiempo que este requiere. Yo les había dicho que en la noche de hoy vamos a dividir los grupos de trabajo, pero para no alargarnos mucho, lo vamos a hacer el miércoles en nuestro encuentro, cuando veamos los sistemas y aparatos que nos quedan, entonces dividimos los equipos de trabajo. Me gustaría que alguien evalúe nuestra sesión de clases del día de hoy, por favor. Gladys. Bueno, profe, hoy fue un día realmente que si teníamos algo atrás que ya lo he dejado, lo acaparamos todo. Hoy aprendí mucho, aparte de eso, del sistema digestivo, el sistema urinario, del sistema respiratorio. Aprendí mucho sobre mi enfermedad porque soy asmática. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy buena, muy nutritiva. María Cristina, creo que eres tú el usuario de Zoom, ¿verdad? Me dijiste. Sí, tienes la palabra. Ok, gracias.
Le puedo decir que en esta sesión ha sido excelente porque pudimos aprender más y darnos cuenta a quien no se haya dado cuenta que con estos temas son parte de lo que vamos nosotros a ofrecer a los médicos y poder también darnos cuenta que hay que conocer los medicamentos, primeramente hay que conocer el cuerpo humano para luego uno poder decir, este medicamento sirve para esto, para lo otro y así sucesivamente. De verdad que ha sido muy interesante. Y como tal, y siempre ha sido excelente usted, maestra. Dios le bendiga. Amén, gracias. Natalie, para concluir. Bien, profe, como decían las compañeras, la clase de hoy estuvo bien nutritiva, muy interesante. Usted explica muy bien, muy claro que todo se entiende. Me gustó bastante la clase de hoy. Excelente, excelente. Pues nada, chicos, como siempre, para mí un placer que nos pudiéramos reunir esta noche. El miércoles seguimos con muchísimos temas interesantes. Vamos a avanzar en la plataforma, no lo dejen para último. Y nada, que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias igual, profe. Buenas noches. Buenas Gracias, noches a igual, todos. maestra. Buenas noches Feliz a todos. noche para todos. Feliz noche.